La primera de las ponencias, como ya he anunciado, la va a impartir Antonio José Ortiz Villarejo. Antonio José es doctor en Arqueología Espacial con calificación de cum laude y mención internacional, además de premio extraordinario de doctorado por la UJA. Participó como miembro del equipo de investigación del proyecto I+D+I del Plan Nacional El Paisaje Minero Antiguo de Época Romana en Sierra Morena Oriental, desde el año 2006 al año 2009. Fue en el seno de este proyecto donde obtuvo un diploma de estudios avanzados con el trabajo titulado Cartografía temática para la investigación de la minería romana en el sector oriental de Sierra Morena. En la actualidad centra su línea de investigación en la aplicación de la teledetección remota y SIG al estudio de la evolución histórica del paisaje y patrimonio histórico en general y en concreto en la región de Sierra Morena. Cuenta con más de 400 horas de formación en teledetección remota y SIG y es IP del proyecto de investigación Aldea Olvidada, Memoria Perdida, rescate y puesta en valor de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, la aldea del Arrellano. A su vez, forma parte del equipo de investigación, entre otros, de los proyectos, el proyecto de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía en el contexto europeo, y comparado, ideas, reforma y proyección. Aplicación digital para itinerarios de turismo inteligente, inclusivo y accesible de los caminos históricos de Sierra Morena, siglo XVIII, y la interacción sociedad-medio ambiente en cuencas fluviales de Hispania Meridional, conceptualización y praxis. Todas ellas de las convocatorias del Ministerio de Ciencia de los años 2019 y 2021. Y hoy pues vamos a tener la suerte de que nos hable de la cartografía temática para la investigación en la minería romana en el sector oriental de Sierra Morena, según los estudios del profesor Claude Domer. Así que, adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a acercar el micrófono. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, buenos días a todos y antes de nada pues quería agradecer esta invitación por parte de la UNED que me ha permitido recuperar los estudios que, pues, como bien han comentado, pues ya finalicé y dejé abandonado en torno al 2007, ¿no? Y bueno, y la verdad que es un poco... Pues me ha gustado mucho retomar estos temas, ¿no? Para ver realmente pues, que sirvieron para algo y que en el fondo estaban bien hechos. Porque miren, yo en el 2007, pues todavía no tenía la cantidad de horas de formación, estaba empezando la investigación y me propusieron, pues bueno, afrontar este tema y era un tema pues complejo por el desarrollo tecnológico que había en el momento. Le pongo aquí esta portada de Microsoft Access, porque el trabajo de inicio de la investigación, ¿no? que les comentaba anteriormente, fue a raíz de extraer información de los textos del profesor Claude Domer, que ahora veremos quién es, ¿no? Un poquito. Y empezó pues, con la realización de una base de datos de manera totalmente autodidacta. En aquellos tiempos todavía no estaba tan extendida, tan difundida la red, no teníamos tanto acceso, no había tantos cursos como ahora. Y bueno, y allí que me planteé yo, pues con mi libro de Access, con mi Biblia, y realicé esta primera base de datos, que hoy día pues parece algo muy sencillo, algo muy que no tiene gran importancia, pero en este caso sí, porque estamos hablando de una obra que se realizó en torno a los años 70 y que no se había puesto, al menos no se había creado una base de datos de manera que ordenara los datos de manera sistemática y que nos permitiera hacer consultas complejas, es decir, interconectar datos. Y le explico un poco más. Fíjense la complejidad de aquel momento con una metodología que a día de hoy pues parece prehistórica, porque esto que le pongo aquí son las hojas del mapa topográfico nacional sobre las que tuve que trabajar. El profesor Domer, cuando hizo su estudio sobre la minería romana, allá por los años 70, 60, 70, usó un tipo de sistema de coordenadas que eran las coordenadas Lambert, que eran francesas y que, bueno, tenían cierta extensión a lo largo del mundo, ¿no? Pero que a partir del 84, con el WGS 84, pues se abandonaron. Bueno, pues el trabajo que hicimos aquí fue, en esta hoja del mapa topográfico de España, buscamos aquellos que contaban con coordenadas UTM o geográficas y Lambert representadas. Y de forma manual, ubicar esos sitios sobre el terreno. Hasta ahora, aquí parece que es un trabajo sencillo y más que sencillo es laborioso. Y la ventaja que tiene esto es que por primera vez se estaba poniendo en una cartografía digital este tipo de información, que nos iba a permitir
pues dar un salto cualitativo en la interpretación. Pero fíjense que ni aún así es sencillo, porque primero, una vez que conseguimos convertir esas coordenadas de manera manual, porque hoy día nos metemos en el conversor de coordenadas del IGN y nos lo hace directamente. Allí lo tuvimos que hacer de forma manual. Pero además, para representarlo, tuvimos que usar un programa de la Junta de Andalucía, que es el programa Mulhacén, y que ven que la cartografía esta que les pongo aquí es una cartografía pues con mucho detalle, con mucha precisión, pero nada atractiva visualmente, ¿no? Y para eso, pues procedimos a usar esta otra que ven aquí, que es el programa Carta Digital, que ya sí nos permitía una representación visual mucho más atractiva, ¿no? Que es un modelo digital de elevaciones y que, bueno, pues que nos permitió plantar sobre esta cartografía pues la información que tuvimos. Y aún así el resultado, fíjense, que tampoco es que sea muy atractivo, pero lo que sí tenemos aquí es una base fundamental, muy importante, para analizar la evolución, ¿no?, de la minería en Sierra Morena y los distintos aspectos que el profesor Domer pues, exponía en su obra, ¿no? Y bueno, para explicar un poco, aunque muchos de ustedes supongo que ya lo conocerán, ¿no?, pero para explicar un poco quién fue, me remito a unas palabras de José María Blázquez, que es uno de los principales historiadores de momento, que lo define como la gran autoridad sobre las minas de la península ibérica en época romana. A este tema ha consagrado su vida científica, ha publicado multitud de estudios y monografías, ha efectuado excavaciones en gran cantidad de minas de España y Portugal y ha visitado prácticamente todas, tomando datos muy concretos de ellas sobre el terreno. Como ven, aunque hoy día hay equipos o hay arqueólogos especializados como Luis Arboleda, Marta Zalejo, en la zona de Ciudad Real, que están desarrollando sus estudios, ¿no?, y que están aportando numerosos datos, nuevos datos y muy interesantes, Domer es el referente y sobre todo en el momento en el que hice esta tesina de la que parten estos datos, pues era el referente al que hay que consultar, ¿no? Fíjense, el profesor Domer, bueno, está vivo todavía, tiene 92 años, y remarco este hecho porque es difícil que hoy día un arqueólogo, un investigador, reciba reconocimiento y reciba homenaje. En 2008 se le hizo uno y tiene, bueno, muchos reconocimientos a nivel internacional. Como les digo, desarrolló su labor minera en torno a los años 60 y fíjense, exploró o visitó prácticamente 1000 minas o fundiciones de época romana, excavando en algunas de ellas. Luego, es verdad que donde desarrolló su principal labor, ¿no?, fue sobre todo con la minería áurea en las médulas. La visitó en 1968, quedó prendado, pero no pudo volver hasta los años 73-74, cuando empezó a trabajar ahí, ¿no?, de manera precisa. Porque tienen que tener en cuenta que los datos que yo les voy a poner aquí ahora sobre el distrito minero de Linares, La Carolina y, bueno, y parte de la provincia de Córdoba y demás, no ocuparon el centro de su investigación. Fue una parte, pero fíjense la importancia que van a tener para comprender tanto la explotación del territorio como luego la dinámica poblacional, ¿no? Aquí les marco también en una de las campañas que realizó en Alustrel la importancia que tuvo para él los bronces de Bipasca. Los bronces de Bipasca son unas láminas de bronce, valga la redundancia, donde tenía reflejado una serie de leyes relacionadas con la minería escritas por algunos de los cónsules, ¿no?, del momento, y que iba a marcar en gran medida el desarrollo de la actividad del profesor Domer. Fíjense, también fue un pionero en España, ya no solo por la cronología, sino porque fue el primero en realizar una campaña de prospección arqueológica de una mina subterránea, ¿vale? La realizó allá por los años, aproximadamente por los años 80, en la zona del Cortijo de la Loba, ¿no? Pues fíjense si no está teniendo ya criterios y elementos para considerarlo una autoridad en la materia, ¿no? Y bueno, pues sus estudios, sus principales estudios, pues como les marco aquí, pues se inician en la mina Diógenes, en la Solana del Pino, y es a partir del año 66 cuando se desplaza aquí, al distrito de Linares, La Carolina. Y se desplaza a un sitio, bueno, hace una investigación, un estudio de los sitios de la zona que ven aquí, San Roque, Baño de la Encina, La Cruz, Las Alemanes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo destaca la excavación que lleva en el Cerro del Plomo, en el Centenillo. Y es muy importante porque
esta excavación permite datar de manera arqueológica, ¿no?, la evolución cronológica de este sitio. Él, durante esta excavación, detecta 4 zonas que luego veremos como, 4 periodos históricos, 4 momentos, que luego veremos a su vez su reflejo en el territorio, ¿no? Pues por un lado detectó las labores preparatorias que se llevan a cabo de esta área en torno a finales del siglo II al siglo I a.C. Posteriormente pudo documentar el auge de la explotación minera en torno al siglo I. Y les marco aquí esto entre paréntesis SC. No sé si a ustedes conocerán el famoso Societas Castulonensis. Son unas marcas de precintos de plomo que se ha interpretado como una marca característica del distrito minero de Linares, La Carolina, y con la que se marcaban esos precintos, ¿no? Y que precisamente tendría su auge durante este periodo. Posteriormente, pues documentó el abandono temporal de estos trabajos, porque veremos que hay una serie de altibajos en el momento de producción, ¿no?, y de explotación de la zona, y que coincide con la guerra civil que se está produciendo en Roma. Y por último, hay una leve reactivación que se produce ya con el Imperio a mediados del siglo I, entre el siglo I y el siglo II, ¿no? Y posteriormente veremos cómo se produce la decadencia. En esta reactivación veremos además que coincide con un desarrollo, con una ocupación de poblamiento del Valle del Guadalquivir que hasta estos momentos no estaba tan difundido, ¿no? Pues fíjense, aparte de todo esto, pues hizo su tesis, que es esta que ven aquí, Les mines de la península ibérica, dans l'Antiquitat romaine, que viene a hablar pues de las minas romanas, ¿no? Estuvo 15 años trabajando y tenía 6 capítulos. En esta comunicación, y de forma muy breve, yo me voy a centrar en los que les he marcado en azul, ¿no? La minería de época romana, el territorio minero, la importancia económica y las técnicas mineras, ¿no? Y bueno, pues el área de estudio. Pues fíjense, nos vamos a centrar en el área de Sierra Morena Oriental, en la zona norte, sobre todo de la provincia de Córdoba y Jaén. Cuando yo realicé la tesina, también incluíamos la región de Ciudad Real, en concreto la Sisaponense, pero solo a modo de incluir los sitios que aparecían referenciados en su obra, porque ya existía un equipo de investigación de la doctora Mar Zarzalejo que estaba desarrollando una investigación en el área, y por eso aquí también la dejamos de lado. Y luego también la importancia de esta zona porque tenía cierta unidad, y esa cierta unidad viene por los precintos de plomo que le he dicho, ¿no?, por la famosa o la conocida como Societas Castulonensis. Los 2 sitios más extremos, por un lado en la provincia de Córdoba, delimitaría la zona de la mina del Hambre, y en la provincia de Jaén, las zonas de Montizón, son las áreas que abarcaríamos, ¿no? Y bueno, y el distrito Linares minero de Linares La Carolina, pues bueno, como ustedes ven, pues no solo ocuparía la estribación de Sierra Morena, ¿no?, sino que estaría además limitado por las cuencas fluviales de los distintos ríos, del río Jándula, del Rumblar, Guarrizar, Guadalén, ¿no? Y esta zona fue de vital importancia para época romana y cartaginesa. De hecho, muchos de los autores consideran que fue la riqueza metalífera, la riqueza sobre todo en plata de la zona, la que llamó la atención primero de cartagineses y después de romanos, como veremos, ¿no? Fíjense, aquí les pongo el inicio de explotación en época republicana. Ese 501 es por el inicio de la República en Roma, pero no aquí. Aquí veremos que la explotación empieza en torno al 200 a.C., aproximadamente, una vez que ya los romanos en el 206 acaban ya con la última batalla con los cartagineses en la zona, ¿no? De nuevo veremos el periodo declive paulatino, como ven, ya lo reflejaba Domecq en la estratigrafía del Cerro del Plomo, y luego veremos que en el momento en el que se está produciendo esa intensificación en la explotación minera, vemos como en otras regiones de España se está desarrollando también esa explotación de cobre y plata, ¿no?, e incluso pues de oro y estaño, ¿no? Fíjense, la importancia también del distrito se encuentra en el centro de la península. Y era vía de paso fundamental entre la meseta, como ven aquí, y la costa, y entre el Levante y la costa, ¿no?
Y dentro de esta región, además, tenemos la región oretana, ¿no? Que es lo que les marco aquí más resaltado. Fíjense, cuando ya se produce la conquista de Hispania tras la derrota de los cartagineses, ¿no? Inicialmente la península se divide en dos provincias, ¿no? La Hispania citerior y la Hispania ulterior. Inicialmente Cástulo queda fuera de la ulterior, pero luego, durante la reforma de Augusto, pasa a formar parte de la ulterior. Y les pongo aquí en mayúscula Cástulo como centro minero porque este concepto es muy importante, porque muchos investigadores, o cuando ustedes vean, pueden considerar o pueden referirse a Cástulo como explotación minera. Nada más lejos de la realidad. Cástulo fue un centro redistribuidor de los productos de tanto de los metales, como veremos luego en el siglo I, de las materias primas, del aceite, etcétera, etcétera. Y se encontraba en el centro de un área productiva que embarcaba o que abarcaba todo este tipo de producción. Por lo tanto, no debemos considerar que Cástulo es un centro minero, sino era un centro de redistribución, como veremos luego también un poco cómo las diversas vías romanas que se crean a finales del periodo republicano vienen a morir directamente a Cástulo, ¿no? Como centro redistribuidor. Y bueno, y aquí les dejo esta idea, simplemente Hispania ulterior, Senado, porque luego más adelante volveremos a esto, ¿no? Bueno, fíjense, aquí, como no, estamos hablando de un tema de minería y pues vamos a tratar de comprender por qué esta zona, ¿no?, fue importante, ¿no? ¿Cuál es la composición geológica? Bueno, fíjense además que la mayoría de sitios se ubican en torno a la zona central de la provincia de Córdoba, ¿vale? Y aquí la composición pues son margas, pizarras, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vemos que la composición, pues en general es muy uniforme. Fíjense, y ahora pasamos ya, basándonos en la información del profesor Domer, probablemente hoy día, con los nuevos datos y con estudios arqueomineros, pues esta documentación puede ser actualizada, ¿no? Pero no tanto en que aparezcan nuevos elementos de explotación, porque como vemos, fueron 4 tipos de metales fundamentalmente los extraídos en la región. Por un lado ven el cobre. Bueno, es verdad que se me pasaba a decirles que el metal aquí se encontraba de dos formas, en estado nativo o en forma de producto secundario. En estado nativo significa puro, por lo que apenas habría que procesarlo. Mientras que con elementos secundarios ya sí nos indica o nos implica cierta especialización, porque como su nombre indica son productos secundarios y han recibido, o para obtenerlos, hemos tenido que pasar por un proceso previo de tratamiento de ese material original que nos permita obtenerlo, ¿no? Bueno, pues con esto vemos que de los 4 metales principales, el cobre es la explotación más, o es el mineral más explotado. Y vemos que se organiza en torno a 3 centros. Por un lado, el Parque Natural de Sierra de Andújar, entre las provincias de Jaén y Córdoba. Por otro lado, en la zona de los Pedroches. Y por último, ya en la zona sur de Córdoba, muy próxima a la vega del río Guadalquivir, ¿no? Como ven, también el hierro, y marco aquí ahora y salto al hierro, porque ha sido muy escaso. Y aquí los investigadores se plantean un problema. Fíjense que aparece pues, en un sitio prácticamente. Y es que no cuadra la información que conteníamos, ¿no?, con la existencia, la presencia de hierro, de vetas de hierro en la zona, con la evidencia arqueológica. Es más, el hierro no aparece siquiera tampoco representado en las cartas geológicas, ¿no? Y lo que lleva a pensar que comparándolo con la existencia en los ajuares o en los restos excavados en otros yacimientos, que sí se documenta, pues nos lleva a pensar que puede haber algún tipo de error en la hora de la metodología realizada, porque puede ser que algunos elementos se importaran, pero no en la gran cantidad que se encuentran en sitios arqueológicos, ¿no? Luego, fíjense con la plata también, muy importante. Fíjense su presencia del 35%. Estamos viendo que en una época en la que Roma está teniendo continuos enfrentamientos, continuos problemas, ¿no?, sobre todo, como hemos visto, ¿no?, en la República, el momento en el que está continuos enfrentamientos para pacificar la península, o en otras zonas,
la riqueza, el metal, bueno, la plata era muy importante para financiar estas campañas, ¿no? Y la vemos también que puede estar asociada con el plomo. El plomo, en muy pocas ocasiones, se encuentra de manera aislada y se encuentra más como un subproducto, ¿no?, de la galena argentífera que, tras el procesado, permitía separar por un lado lo que era la plata, y por otro lado el plomo, ¿no? Fíjense, y ahora, como hemos visto, ¿vale? Es verdad que tenemos en algunos sitios, como en el Cerro del Plomo, en el Centenillo, tenemos excavaciones arqueológicas que nos han permitido datarlo, pero hay otros elementos que no, ¿no? O hay otros sitios que no, y entonces nos basamos en esas evidencias de explotación romana. Todo esto, como les digo, es traído del texto de Domecq, ¿no? Y aquí pues vamos a ver lo que son las trincheras. Fíjense, las trincheras, seguro que algunos de ustedes pues, me pueden corregir incluso, ¿no? Pues eran zanjas que se usaban para atacar una vena mineralizada. En el territorio, bueno, hay afloramientos rocosos o metalíferos, ¿no? Y las venas pues son como esas ramificaciones desde el filón del que sale, ¿no? Y eran formas de acceso. Fíjense que se encuentra en un 16% de los sitios y que la provincia de Jaén apenas se encuentran, ¿no? Luego, otro elemento son las rafas, que son, de nuevo, trincheras abiertas por los antiguos y que pueden estar también en relación con las galerías que veíamos anteriormente, ¿no? Y fíjense aquí lo que les pongo, porque esto es muy importante. Normalmente se identifican estas rafas con signos de explotación tanto romana como prerromana. Y además, también importante, tienen que ser consideradas junto con las galerías. Porque es verdad que no es que sean un elemento inseparable, pero sí es verdad que en la gran mayoría de los casos se encuentran relacionados. Lo mismo sucede con los pozos. Los pozos pues suelen ser un pozo típicamente romano, pues suelen ser de planta rectangular, suelen estar a lo largo de una línea de rafas o filones y bueno, y como ven las dimensiones, pues de 1 por 1 a 1 por 2,5 metros cuadrados. Igual que anteriormente, se encuentran relacionadas sobre todo con galerías, con explotaciones más profundas. ¿Por qué? Bueno, eran una forma de acceso a las minas, pero además servían como ventilación y como iluminación, ¿no? Aunque la finalidad principal era buscar el acceso. Probablemente se defendiera, pues como ven aquí, ¿no? Un trabajador pues sería defendido gracias a la ayuda de una polea. Y fíjense, las galerías, pues volvemos un poco a lo mismo. En este caso, fíjense, les marco también en el gráfico, les marco, verán varias anomalías. Le marco 3 porcentajes y además, si se fijan en la leyenda, es que aparece 2 veces. Y es por esto que les pongo a la izquierda, porque las galerías eran polifuncionales o multifuncionales, ¿no? Porque tenían, por un lado, una función de modo de acceso, que es lo que se refleja con una de estas categorías, y por otro lado, a modo de desagüe, como veremos posteriormente. Y de nuevo, vemos que estaría asociada pues, con las rafas o con las trincheras o con los filones que hemos visto anteriormente. Por eso estos porcentajes. Aquí simplemente les marco las que han aparecido aisladas, sin las otras referencias. Pero quiero que tengan en cuenta que esa interrelación hace muy difícil separarla o encontrarla de manera aislada, ¿no? Y bueno, su realización, pues como pueden imaginar, pues con pico, cincel, martillo y poco más, ¿no? Y fíjense, seguimos extrayendo información de la obra de Domecq que nos data cronológicamente la explotación romana. Fíjense, los sistemas de desagüe fueron fundamentalmente 4. Teníamos las galerías que acabamos de ver, ese uso polifuncional. Luego tendríamos también los tornillos de Arquímedes, que ahora los veremos detalladamente, las norias de Cangilones, y luego pues usarían cualquier metal o cualquier material que tuvieran a mano. Cubos, palas, cazos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y ya esto lo tienen que saber más que de sobra. ¿De dónde proviene el agua en una mina? Pues proviene de niveles freáticos y proviene de niveles de lluvia. Estamos viendo que son explotaciones en abierto, estamos viendo que hay pozos que no están cerrados, ¿no? Y por lo tanto se hace necesaria proceder a su extracción. Ojo, también quiero comentarle antes de seguir que cuando los romanos llegan a este sector minero,
no es que traigan una innovación tecnológica altísima. El tornillo de Vitruvio que vamos a ver ahora ya aparece su descripción en el siglo III a.C. La noria de Cangilones anteriormente, ¿no? Entonces, y los romanos tampoco, la explotación que hicieron de la zona, bueno, sí, tenían sus prospecciones como ahora, pero la explotación era la explotación manual, ¿no? Por lo tanto, los romanos lo que aportaron a la explotación minera en esta región fue sobre todo la organización de la explotación y el control, no tanto como innovaciones técnicas. Bueno, aquí les pongo el tornillo de Arquímedes, que en Vitruvio lo describe como que tiene que ser un eje central de madera, el cual estaría completado por 8 hiladas de tablas también de madera, calafateadas, es decir, recubiertas para facilitar su impermeabilización y con una distancia similar, ¿no? entre ellas. Y su ubicación pues, sería en el interior de la galería o de las minas, y porque se crearía una cisterna, un pozo, en el que se vertería el agua, pues agua que hemos visto de niveles freáticos o de lluvia, ¿no? Y que lo elevaría. Fíjense, por la inclinación, por las características, no podría subir el agua más de 1,8 o 1,5 metros. Por lo tanto, para extraer el agua a unos 30 metros de altura se necesitarían 20 tornillos de Arquímedes. Claro, decimos 20 tornillos, qué mano de obra, ¿no? Porque como ven aquí en la imagen de la izquierda, era un esclavo, un trabajador el que se encargaba de moverlo. Pero es que estamos en un momento en el que la esclavitud o la figura del esclavo es muy abundante y por lo tanto la mano de obra era relativamente barata, ¿no? Esto, fíjense, tan solo se han identificado 3 en la provincia de Córdoba, al menos de momento, y bueno, la imagen que le pongo aquí es de la mina de Santa Bárbara, en Posadas. Pasamos ahora a la noria de Cangilones, fíjense, también muy escasa. Tienen que tener en cuenta que, bueno, que estos son, aquí estamos viendo elementos pues, de grandes dimensiones, pero se podían adaptar a las circunstancias, ¿no? Y aquí, pues ven un poco esa forma de funcionamiento, ¿no? Las primeras llevarían incluso unas jarras, que serían las que se llenarían conforme van girando, y bueno, la dinámica, pues como ven, ¿no? Estas evidencias, pues claro, como ustedes comprenderán, son de grandes dimensiones y no se pueden excavar o no se pueden instalar en todos sitios, aunque se adaptaran, ¿no? Pero por eso es también difícil encontrarlas, ¿no? Y fíjense, estamos viendo una metalización del territorio, una explotación, pero claro, eso no implica el procesado viene después, en esta fase de metalurgia, ¿no? Y aquí simplemente les voy a enseñar algunos de los elementos fundamentales, de los que más caracterizan este periodo, para no extendernos, ¿no? Fíjense, aquí les pongo al mismo Domergue, al mismo profesor Domergue, que realizaron una campaña de arqueología experimental donde reconstruyeron un horno de época romana, ¿no? Fíjense, un horno de fundición. Y la metalurgia también es un elemento muy importante a tener en cuenta en la sociedad porque nos permite ver el grado de desarrollo de esa sociedad. ¿Por qué? Pues porque, fíjense, si hablamos que para, por ejemplo, llegar a un vidriado, el horno tiene que alcanzar unos 1000 grados centígrados, ¿no? Eso no se produce desde el primer momento, ¿no? Necesitas una tecnología, una comprensión del procedimiento que pues te permita saber que tienes que alcanzar esos 1000 grados. Pues aquí sucede lo mismo. Además, también en muchas ocasiones, como vemos, el enfrentamiento entre distintas culturas, pues dependiendo de si tenías una aleación u otra, pues te podía permitir pues, decantar el conflicto hacia tu lado, ¿no? Y ese procedimiento, ¿no? de esa aleación pues muestra un determinado desarrollo de esta sociedad, ¿no? Fíjense, los hornos en Jaén, en la zona de Sierra Morena, tan solo se ha encontrado uno, y serían de mampostería y estarían revestidos de arcilla, a modo de arcilla refractaria, tendría una altura de 1,5 metros a 2 metros y poco más, ¿no? Verán que eso, pues la capacidad de cocción de fundente de temperatura pues es muy alta. Otra serie de elementos muy característicos, sobre todo si les pongo esto, pues seguro que les suena, son los lingotes de plomo, el famoso plomo de la zona, que era una forma sobre todo de transporte, de facilitar el transporte. Esto se fundía el metal y se vertían sobre lingoteras. Las lingoteras pues son los moldes, ¿no? Que hoy día en la actualidad pues en muchos casos son metálicos, pero en este caso, como les muestro aquí,
pues eran de cerámica, una cerámica característica, lo que nos está indicando también esa muestra de, pues, del nivel tecnológico, ¿no? Luego también hemos visto evidencias de litargirio, que son el óxido de plomo, del cual a su vez procesándose se podría obtener un plomo de obra, que era un plomo de menor calidad, y luego las toberas. Las toberas son tubos, como su nombre indica, que se incluían en los hornos simplemente para permitir esa entrada de oxígeno que facilitaría el aumento, el incremento de la temperatura en el interior de la cámara de combustión, con lo que estaríamos viendo también un avance tecnológico, ¿no? Bueno, ven que en el mapa les represento la evidencia son escasas, pero hay más tipos, litargirio, lentejas, pero no vamos a entrar en ello, porque mi idea era que vieran un poco esos restos de evidencia que se encuentran también en los restos de la explotación. Y ahora vamos a pasar a ver un poco de contexto, porque ya hemos visto, nos basamos en un poco la labor minera, en qué consistía la labor minera, pero ¿qué está sucediendo en Roma? Porque tiene un reflejo directo aquí, ¿no? Fíjense, como les decía, entre el 218 y el 197, que es cuando ya se están produciendo los enfrentamientos con los cartagineses y la finalización de estos periodos, Hispania está siendo asociada o unida, integrada en el imperio. Por lo tanto, hay un momento de excepción, ¿no? Y aquí se ve en los que gobiernan, a los que mandan al gobernar, lo que son los privaticum imperio proconsulares. Son funcionarios que mandan desde el imperio para establecer la organización. Tenían dos pretores. Los pretores son los encargados, ¿no? Y por un lado tenían el de la España ulterior y el de la España citerior, ¿no? Fíjense, ya en el 133 seguimos, se produce la derrota de Viriato, no es que Roma llega a la península y tras vencer a los cartagineses todo solucionado, no, tuvieron muchos conflictos, ¿no? Y llegamos a la dictadura de Sila, que aquí hace una reordenación del territorio, ¿no? De los cargos de las personas encargadas de controlarlo. Se escogían los dos pretores que hemos dicho, se escogían de entre los cónsules y los pretores, nunca mejor dicho. Y esos son los cargos de procónsul y propretor. Inicialmente, pues como ven, por este caso de excepción que les decía, no había una estructura administrativa, una estructura organizativa. Y hasta no bien entrado ya el siglo I, no se empiezan a crear la figura de los publicani, que son de nuevo funcionarios enviados por el gobierno y que ayudan al control y a la gestión de la zona. Fíjense, estos inicios primero pues se sufragaban con fondos propios de los gobernantes. Luego las minas siempre fueron posesión de Roma y se arrendaban por 5 años. Claro, esto de la posesión es vital, porque hemos dicho anteriormente que la plata o la riqueza en plata de la zona permitía abastecer las arcas del Imperio Romano, ¿no? En este caso todavía de la República Romana, ¿no? Y luego, claro, esto llevó al abuso de los procónsules y los propietores, porque están poniendo un dinero de su bolsillo, que tienen que sacar un beneficio, tienen unas obligaciones y al final pues presionaban. Aquí se ven algunos casos que mandan a jueces para tratar de solucionar estos problemas y en algunos casos incluso se castigan a los propietarios, aunque son los menos, ¿no? Fíjense, aquí ya veremos en el 49 la batalla de Munda, ¿no? Con César y estamos también en el momento de las guerras civiles, ¿no? Se puede decir que la Hispania ulterior queda unificada, ¿no? Pero bueno, aún así todavía quedan reductos y quedan problemas en la zona del norte, ¿no? Que con Marco Antonio se trata de terminar de conquistar la península. Aunque es verdad que luego se prolonga hasta el año 19 aproximadamente, ¿no? Pero como veis, o como ven, perdón, pues sigue siendo todavía un periodo importante de inestabilidad, ¿no? Y ya en el siglo, entre los años 16 y 13 a.C., se produce una reordenación de la península. Aquí la España citerior pasa ahora a denominarse como Tarraconensis y vemos también un poco la organización, como les decía, ¿no? Aquí era donde yo le llamaba antes la atención. Fíjense, las provincias senatoriales estarían gobernadas por un procónsul que duraría un año y este pertenecería al Senado. Es decir, lo decidía el Senado, entre los tribunos. Y luego las provincias imperiales, que estarían
dirigidas por los legati augusti, que tendrían un cargo que duraría de 3 a 5 años y que dependería directamente del emperador, ¿vale? Y que además tendría la función del control militar de la zona, ¿no? De apaciguar la zona. Por eso le hacía antes la diferencia, porque la España ulterior, o ahora ya la bética y demás, pertenecería a la primera clase, a los procónsules. Pero es verdad que al final, en la práctica, ambos mandatarios estarían bajo el control del emperador, ¿no? Luego también se aprovechan la organización de algunas ciudades existentes, de algunos conventos existentes, ¿no? Y también muy importante, porque fíjense lo que desencadena la minería, porque parece que no, pero en este periodo se produce una importante campaña de construcción de calzadas que permitan, por un lado, comunicar los sitios mineros en la zona de Sierra Morena y, por otro lado, extraer y exportar esa mercancía. De hecho, se han visto restos o la influencia del distrito minero de Cástulo Linares, pues se han visto en zonas de Extremadura, en otras regiones, se ha visto gracias a los estudios arqueometalúrgicos y al estudio a los precintos también de plomo, que nos muestran no solo esa influencia, sino la importancia de estas vías de comunicación. Esto que ven aquí son vías romanas, son extraídas de un proyecto que se llama Viator E, del ICAC y también a nivel europeo, que trata de representar las vías romanas de la península. Lo digo porque visto así parece que no encontramos antes de la vía actual, ¿no? El entramado actual de vías de carreteras, pues no, son vías romanas, ¿no? Fíjense, durante el siglo II al IV después de Cristo nos encontramos con una escasez de datos, pero es un momento muy importante, en especial para este distrito. Porque es verdad que hay una reactivación de la explotación del centenillo, pero se está produciendo una ocupación del poblamiento del Valle del Guadalquivir que convierte a la Bética, la está convirtiendo en la principal productora de aceite de oliva del imperio. Y aquí ya sí hablamos de imperio. Y luego ya, pues fíjense, a finales del siglo III, ya saben que en los últimos años del Imperio Romano, pues es un continuo suceder de crisis, ¿no? Que también se ven reflejadas aquí. Esa inestabilidad política también se ve reflejada en la península, ¿no? Y bueno, vemos que el imperio va manteniéndose gracias a algunas reformas que hace Diocleciano, que convierte a Hispania en Diócesis Hispaniarum y que perdura hasta el siglo IV, ¿no? ¿Y ahora qué pasa más a nivel más local? Bueno, pues como les decía, aprovechan, ¿no? Ahora ya empiezan a aplicar el modelo de poblamiento romano al territorio. Y para ello aprovechan algunas ciudades como Gades y Ampurias, que ya estaban construidas, pero también construyen unas nuevas, ¿no? Con la fundación, como por ejemplo Itálica. Y aquí juega un papel muy importante César en la colonización sistemática. ¿Por qué? Pues porque empieza a asentar en este territorio a militares, a ciudadanos, empieza a conseguir esclavos de las victorias, tras las victorias. Y esto es muy importante porque resolvía un doble problema. Por un lado, la pacificación, ¿no?, de la zona y por otro lado, pagar a estos militares y además la explotación minera de nuevo, ¿vale? Esta reforma o esta forma sí la continúa Augusto y llegaremos a la municipalización Flavia, que veremos luego más adelante, que es un hito fundamental para entender el traslado de la población de la zona más minera, más montañosa al valle, ¿no? Bueno, como ven, este proceso se extendió de forma puntual en la Bética y ahora, como se imaginan, tenemos muchos tipos de ciudades distintas, que son consecuencias, pues, de los distintos procesos de conquista y de asimilación, ¿no? Así, Claudio es el primero que trata de dar un estatuto a cada una de estas ciudades y Vespasiano homogeneiza estos estatutos, ¿no? Y la homogeneiza con derecho latino. Y aparecen 4 ciudades, básicamente, ¿no? Aunque habría más tipos, pero bueno, tenemos las civitates stipendiariae, que serían ciudades que tendrían que pagar el stipendium, un impuesto que se pagaba al Imperio Romano, municipios de derecho latino, peregrinae, que son estas ciudades donde fundamentalmente están compuestas o bien por extranjeros, o bien por los esclavos, o bien por estos militares que comentábamos anteriormente. Y por último, la ius lati, que era pues prácticamente la antesala a la ciudadanía romana.
cuando los gobernantes, los dirigentes de estas ciudades pasaban ya dejaban el cargo, obtenía la ciudadanía romana. Y con todo esto se buscaba un aumento de la fiscalidad, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en el que la explotación minera, si bien volvemos a decir, ¿no? En Cástulo, el distrito de Cástulo, el Centenillo está experimentando un auge, en el entorno se está experimentando una reducción de esa explotación minera. ¿Por qué? Pues porque las técnicas de explotación que empleaban a los romanos eran escasas y llevábamos 2 o 3 siglos explotándolos de forma muy intensa. La distribución poblacional y demás, igual que en Roma, y bueno, aquí les pongo para ponerle en contacto, ¿no? La decadencia que se ve general en el imperio, pues viene aquí. Y de nuevo volvemos a esta cartografía del profesor Tomé, ¿no? Porque de los 177 sitios que se documentaron en este punto, ¿no? Pues nos hemos dividido en 4 categorías fundamentales. Por un lado, tenemos la edad del bronce, que serían sitios que incluso tendrían una explotación desde la edad del cobre. Pero bueno, en la edad del bronce se ve ya un incremento de asentamientos, ¿vale? Sobre todo en la zona de, pues, acuérdense, fíjese, Peñalosa, ¿no? Que tenemos aquí tan cerca, ¿no? Y se habla de una especialización e intercambio, pero ojo, esto hay que cogerlo con pinzas, pero estamos hablando de la edad del bronce y especialización relativa, ¿no? Pero sí se ve un incremento, ¿no? Y luego, pues, durante la edad del bronce, pues se produce un abandono al final de este periodo, ¿no? Y no se continúa explotando hasta época romana. Y fíjense, aquí tienen la distribución de yacimientos, ¿no? Por periodos cronológicos. Si se fijan, tenemos el prerromano, que aquí se incluyen pues tanto de la edad del bronce como íberos, etcétera, un 5% nada más. Luego veremos el prerromano, la explotación en periodo prerromano y romano. Luego vemos la explotación en época republicana y, por último, los más numerosos en época romana. Estas categorías tan genéricas es porque la documentación en muchos casos no nos permite afinar esa cronología. Pero si se fijan, sí es significativo que el 95% de los sitios estudiados, evidentemente estamos hablando de cartografía romana, pues bueno, pues son de época romana, ¿no? Y fíjense, en época republicana es donde se producen los principales cambios en la ordenación del territorio y un elemento muy característico también de la zona de Sierra Morena. Les pongo aquí un poco la evolución, ¿no? de esas guerras púnicas con los cartagineses, no nos vamos a parar porque ya lo hemos visto, ¿no? Y vemos, bueno, aquí vemos la zona de nuevo y aquí vemos que lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que tras la conquista de Augusto, pues el distrito minero pasa a formar parte de la etapa ulterior, ¿no? Y fíjense, es en este momento, ya cuando se vence a los cartagineses y cuando, aunque todavía es un periodo revuelto, se empieza a llevar a cabo la explotación, ¿no? Bueno, esto un poco las causas por las que le explicaba anteriormente el abandono, ¿no? Y fíjense, el máximo esplendor, ya vemos en época tarde republicana y alto imperial, es decir, a final del siglo I, ¿no? Antes de Cristo, pues hacia esa transición de periodo, ¿no? Y fíjense, en este momento, además de la explotación y de la defensa que ahora veremos, pues se empieza a producir esa ocupación del llano, como les decía. Fíjense, aquí, y vuelvo a retomar la importancia de esa inestabilidad, si se fijan en estos iconos de torres, representan un sistema de poblamiento característico de este momento, que se llaman los castilletes. No sé si ustedes lo habrán oído. Los castilletes son estructuras defensivas que se hacen próximos a minas y fundiciones con la intención de, pues, precisamente de defender. Como ven, su ubicación se encuentra muy próxima a cursos de agua, a vías de comunicación. Estas líneas discontinuas son las vías de comunicación que les comentaba anteriormente, ¿no? Y fíjense, cerca de zonas de plomo y plata, ¿no? Hasta este momento, el asentamiento, la forma de hábitat, se hacía a los pies de la mina o dentro de las instalaciones metalúrgicas. Fíjese que el poblamiento era mucho más distinto de lo que vemos ahora, ¿no? Se creaban pues como las casas ad hoc, ¿no? En el punto. Y se limitaba fundamentalmente a almacenes, escoriales y fundiciones. Fíjense, este patrón que les comentaba es propio de Sierra Morena.
En el momento de la realización de estos trabajos, no se había documentado ningún castillete en Córdoba. Y revisando un poco la documentación más actual, se encontraba o se había encontrado de momento tan solo uno en Córdoba, pero uno que además no era claro. Entonces se intuía que podía ser un castillete, pero no lo tenían claro. Como ven, su ubicación, pues en centros con un alto control visual, eran, como digo, estructuras defensivas. Como son estructuras defensivas y estamos controlando los pasos, la producción, el agua, pues estaban muy próximas a las fundiciones. Y bueno, su interpretación pues se reflejaba siempre, por un lado, en que bien podía haber sido un tipo de hábitat de época prerromana, un control que fueran creadas para controlar el beneficio, ¿no? Esos lingotes de plomo, esa plata que exportarían, o un elemento postromano. Pero todo parece ser que están realizados con, de nuevo, o su función estaría más relacionada con esa inestabilidad de la que les estoy hablando, ¿no? Fíjense, aquí les pongo algunos ejemplos de salas de Galiarda, aquí en la zona de Baños de la Encina, donde pueden ver su construcción exterior y su planta. Tendrían una superficie aproximada de media hectárea a 1 hectárea, lo que tendría la función pues, de contener o de tener dentro pues, una pequeña guarnición que controlara, que llevara a cabo esas labores defensivas, ¿no? Y fíjense, ya pasamos a la época altoimperial, ¿no? En la que se produce pues, una disminución de ese número de explotaciones. Y aquí estamos viendo ya esa reorganización a la que me he referido tantas veces, ¿no? Entre el siglo I después de Cristo y el II, como hemos dicho, se produce una decadencia y aquí sucede un hecho muy importante por parte de Roma que afecta de manera directa al desarrollo y a la explotación del distrito minero Linares de la Carolina, porque Vespasiano concede la ciudadanía a los habitantes de Hispania. Y esto lleva también a lo que es la municipalización Flavia, que ahora veremos muy de paso. La concepción de la ciudadanía es fundamental porque a partir de este momento los habitantes de la península o de Hispania pueden acceder a un territorio que hasta ahora había estado prohibido o el que no podían acceder por su naturaleza jurídica, el ager publicus. El ager publicus es la tierra de cultivo. Por lo tanto, fíjense, hasta ahora solo habíamos podido explotar las minas. A partir de ahora se nos abre un universo nuevo, una cantidad de zonas de explotación que es lo que va a modificar esa transformación del territorio. Mira, aquí les pongo un trabajo para que vean un poco, ¿no? También la evolución de los estudios desde ese trabajo de escriba que empezamos, ¿no? Hasta la actualidad, para que vean un poco la zona de esa municipalización. Como ven, estamos entre los embalses de la Fernandina y de Guadalén. Todavía tenemos algunas zonas de explotación minera, ¿vale? Como la Fundación de San Julián, ¿no? Y aquí pues vemos que es una zona, pues ya la orografía cambia totalmente con respecto a lo que hemos visto en Sierra Morena, ¿no? Y es una zona donde se produce esta intensificación ganadera y agrícola de la que estamos hablando, ¿no? Y además, fíjense, ahora el territorio se ocupa con villas romanas que tienen unas 2 hectáreas aproximadas de superficie y además, muy importante, fíjense aquí, se relacionan con ciudades fortificadas. Es decir, los restos, las que continúan todavía estos castilletes de Sierra Morena. ¿Y por qué? Pues porque se sigue haciendo ese control de las vías de comunicación y de la explotación económica, ¿no? Fíjense, aquí les pongo un ejemplo, partiendo desde el sitio de Santagón, uno de los sitios principales de la región. Aquí pues, a la izquierda, abajo a la izquierda, pueden ver su planta. Y parto de aquí porque a ver si consigo que me crean con la organización del territorio. Fíjense que conjunto con el sitio del Cortijo de los Grajos, con el Cerrillo del Cuco y con San Alejo, forman un primer eje, ¿no? Este eje no es aleatorio, hemos realizado prospección arqueológica a pie de campo, ¿no? Y después vemos que, siguiendo con el Cortijo del Raso, Llanos de Vichy y Cortijo Hortalanca forman un segundo eje. Para posteriormente, bueno, Cortijo de la Florina y Cortijo de Juan Clavero formar un tercero y un último, ¿no? Que ya vemos con el Cortijo de las Majadas y de esa del Vizconde. Bueno, como ven aquí ya se puede intuir una cierta ordenación y organización del espacio. Tienen que tener en cuenta que los puntos que faltarían de los ejes, bueno, pues no se han encontrado pues, por diversas
causas, o bien por encontrarse bajo el agua del embalse, o bien por las labores de roturación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí es donde le pongo la interpretación. Como ven, partiendo de los ejes de ordenación del típico cardo-decumano romano, ¿no? Pasando ese eje, vemos como el espacio comprendido en esta región, donde ven las líneas punteadas, se puede organizar y estructurar concretamente en 12 centurias, de exactamente las mismas dimensiones. Esta organización, ya saben ustedes que la centuriación romana era una centuriación cuadriculada, nunca mejor dicho, ¿no? Y se dividía el espacio en rectángulos y superficies iguales, ¿no? Por lo tanto, nos permite, por lo menos, hipotetizar sobre ese patrón de asentamiento en la zona ya del Valle del Guadalquivir. Bueno, aquí estamos cerca de la zona del Guadalimar, ¿no? Y estamos viendo ya reflejado cómo, por un lado, está el asentamiento en minas, la explotación minera en la zona de Sierra Morena, y cómo en este momento se empieza a producir un desplazamiento de la población de las minas hacia el valle y una intensificación de la producción agraria y ganadera de esta zona, ¿no? Y luego, fíjense, aquí ya para rizar un poco más el rizo, hemos visto que durante época republicana y durante época altoimperial, pues se produce esta ocupación del valle y se tienen que comunicar, ¿no? Aquí realizamos un estudio usando la teledetección y, de nuevo, los SIG, la herramienta mucho más avanzada, partiendo de este punto. Este punto está en Giribaile, a los pies del yacimiento arqueológico de Giribaile. Si han ido, saben que por un lado está el acceso a las cuevas y por el otro lado, de la zona del castillo, conforme parece que se intuye un camino y a mano derecha hay unos restos, ¿no? Pues eso es una de las propuestas que podía ser una fortificación romana como castigo, como control a Giribaile. ¿A Giribaile por qué? Porque apoyó a Cástulo en el momento de las guerras púnicas. Como Cástulo fue derrotado y Giribaile lo apoyó, los romanos castigaron. De hecho, la desaparición de Giribaile está documentada en torno al 212 o así, con una acción de castigo por los niveles de incendio, ¿no? Y se piensa que se construye este fuerte, ¿no?, para controlar tanto la ciudad de Giribaile, como los controles de vías de comunicación. ¿Para esto qué hicimos? Pues por medio de SIG y de teledetección remota, calculamos las posibles vías de comunicación entre un sitio, entre estos y los distintos asentamientos, ¿no? Para comprobar, por un lado, si continuaban existiendo trazados, ¿no? Y comprobar ese control de las vías de comunicación. Me quedan 5 minutos. Como ven aquí, en total pudimos documentar pues 3 tramos, no sé si se aprecia con la luz, aquí la presencia de algunos, de otros, ¿no? En total pudimos documentar aproximadamente 1,5 kilómetros de vías de comunicación de época romana, todos próximos a las zonas que hayamos comentado. Y sobre todo en esta zona. Estamos en la región de la fundición de San Julián, ¿vale? Y no sé si aprecian aquí la presencia, pero ya estamos viendo una estructura que tiene una superficie aproximadamente de 2,8 hectáreas y que es verdad que, bueno, hay que matizar, hay que ir al campo y hay que concretar, ¿no? Pero que cuadra o bien tanto con la presencia de una villa romana o incluso con alguna estructura fortificada tipo a la que hemos visto anteriormente. Aunque, por supuesto, esto todavía hay que investigarlo, ¿no? Y es una hipótesis que lanzamos al respecto. Y bueno, nada más, muchas gracias por su atención, espero no haberle aburrido y que le haya interesado.